Buenas a todos, bienvenidos a esta charla sobre arquitectura de la información que nos va a dar Víctor. Y nada, a disfrutar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Víctor, ¿vale? Vengo desde Jaén. Trabajo en una empresa pequeñita que se llama Delirium Coder, un proyecto de autoempleo que comenzamos mi socio Jesús, que está por allí, y yo. Nos dedicamos a desarrollo web y trabajamos pues, básicamente con Drupal y Ruby on Rails, ¿vale? Bueno, hoy, como bien dice el título de la charla, vamos a hablar sobre arquitectura de la información y la relación particular de la arquitectura con Drupal. Cómo representamos nuestra arquitectura una vez la tenemos hecha en Drupal, ¿vale? Bueno, estupendo. Vamos a ver aquí tenéis un resumen de lo que vamos a ver. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué problemas nos ayuda o intenta ayudarnos a resolver? ¿Qué componentes tiene? Veremos cómo se hace una arquitectura de la información, qué fases atravesamos hasta tenerla hecha y luego veremos cómo pasamos esos wireframes, esa arquitectura, a algo práctico en Drupal. En primer lugar, ¿qué problemas nos ayuda a resolver la arquitectura de la información? Bueno, hay un término que es la sobrecarga de información, que aunque parezca algo nuevo, no es nuevo, ¿vale? Este término lo acuñó Alvin Toffler en los años 70 y bueno, para hacernos una idea de este problema, basta con echar la vista un poco atrás y ver que dos de las empresas que más éxito han tenido en Internet, como Google o Yahoo, tienen un modelo de negocio relacionado con ayudar a los usuarios a encontrar la información que buscan online, ¿vale? Bueno, por otro lado también tenemos que nos encontramos con muchas maneras de acceder a la información. En este sentido hay un libro muy bueno de Peter Morville que se llama Interwingled que relata este problema y posibles soluciones para el mismo. Bien, lo de la arquitectura de la información es algo complicado, porque nadie entra a una web y dice, hostia, menuda arquitectura de la información que hay aquí. ¿Qué trabajos se han pegado? Esto ha quedado fino, fino. Más bien suele pasar que cuando funciona bien pasa totalmente desapercibido, pero cuando funciona mal sí nos acordamos de que hay algo que está fallando. Hay muchas definiciones de arquitectura de la información. Yo he puesto aquí las dos que particularmente más me gustan. Hay definiciones más complejas, más largas, pero bueno, creo que la primera resume bastante bien lo que es la arquitectura de la información, que viene a ser una mezcla entre arte y ciencia para crear entornos, o sea, para crear productos y experiencias digitales que sean usables, donde la información sea fácil de encontrar y además que sean comprensibles. La segunda, un poco más resumida, viene a decir que hacemos diseño estructural de entornos de información compartida. Algunos conceptos de arquitectura. Pasamos de datos en bruto a información. Estructuramos, organizamos y etiquetamos la información para facilitar el acceso. Finding and managing, ¿vale? Hacemos que las cosas sean encontrables y que sean gestionables a largo plazo. Y una mezcla entre arte y ciencia. La arquitectura de la información no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Nos encontramos con que trabajamos básicamente con el lenguaje, y el lenguaje es ambiguo, por definición. Entonces, el arquitecto tiene que reunir una mezcla de creatividad, de intuición y, obviamente, de experiencia para solventar ciertos problemas que se irá encontrando. Además, debe, obviamente, de asumir riesgos y confiar en esa intuición para resolver esos problemas. Estos son los ejes de todo el trabajo relacionado con la arquitectura de la información. Hacemos estudio de contexto, hacemos estudio de los contenidos y hacemos estudio de nuestros usuarios o audiencias objetivas. Diseñamos para que las cosas se encuentren. La arquitectura empieza con las personas y el motivo por el que vienen a nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad de información. Más bien necesidades. En función de los usuarios, de los distintos usuarios o distintas audiencias, hay distintas necesidades de información. Y estas distintas necesidades dan lugar
a distintos comportamientos en la búsqueda de la información. Es fundamental en la arquitectura de la información estudiar las distintas necesidades y comprender los distintos mecanismos de búsqueda o comportamientos de búsqueda que tienen los usuarios. ¿De acuerdo? Un mejor conocimiento de la información que le interesa a nuestros usuarios nos ayudará a definir qué componentes y a priorizarlos para hacer que la información sea más fácil de encontrar. Por otro lado, diseñamos para que las cosas se comprendan. Haciendo un símil con los arquitectos convencionales, ¿de acuerdo? Tanto los arquitectos convencionales que construyen edificios como los arquitectos de la información nos encargamos de diseñar entornos que sean comprensibles y que sean usables para las personas. Si os fijáis, cuando nos referimos a la web, usamos metáforas que aluden o que provocan la sensación de lugar. Decimos que navegamos por la web o que visitamos un sitio web en particular. La diferencia entre los arquitectos tradicionales y los arquitectos de la información es que los arquitectos tradicionales usan composiciones de formas, espacios, muros, tejados, etcétera, mobiliario, y los arquitectos de la información utilizamos elementos semánticos, como labels, cabeceras, sistemas de navegación, etcétera. De otro lado, la jerarquía y el orden de los elementos dentro de la arquitectura de la información da significado y provoca la sensación de lugar. Me explico. Por ejemplo, la posición de un menú principal indica que esa es la entrada al sitio, ¿de acuerdo? De la misma manera que la puerta que veis ahí en la fachada de esa iglesia indica, por su forma, tamaño, por su posición en la fachada, que esa es la entrada principal a este edificio. Asimismo, la arquitectura sirve como un atajo para comunicar a los usuarios que visitan nuestro sitio de qué va nuestro sitio. Cuando un usuario entra a una web y ve etiquetas como investigación, titulaciones, becas, piensa, esto es la web de una universidad, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Seguramente todos podáis decirme, viendo esta foto, qué es lo que se hace aquí dentro, ¿no? Bien, componentes de... Estos sistemas de organización se componen de esquemas de organización, que los tenéis ahí a la izquierda, y de estructuras de organización. Podemos definir los esquemas de organización como las relaciones que tienen los elementos entre sí que influyen en su agrupación lógica. De esta manera
Podemos definir distintos esquemas de organización que pueden ser alfabéticos, cronológicos, geográficos, por temas, orientados a tareas, audiencias específicas, dirigidos por metáfora, como sería el caso de cómo se organizan los ficheros dentro de un ordenador, por carpetas, los documentos, ¿de acuerdo? Híbridos, que mezclan uno o varios tipos de los anteriores. Y luego tenemos las estructuras de organización, jerárquicas, top-down o bottom-up. Luego lo veremos particularizado en la parte de Drupal y entenderéis mejor qué es esto, ¿vale? Y sistemas de clasificación social, donde son los usuarios los que clasifican los contenidos. Podríamos hacer el símil en Drupal con una taxonomía abierta para la categorización de esos contenidos. Sistemas de etiquetado, probablemente la parte más difícil de la arquitectura de la información. Generar etiquetas que representen de una forma efectiva o casi al 100% al contenido al que representan es una tarea muy difícil. Fijaros, por ejemplo, cuando programamos, muchas veces es difícil nombrar la clase para que represente todo lo que hace, ¿de acuerdo? Nombrar las cosas no es sencillo. Y ya hemos mencionado problemas como la ambigüedad, distintos modelos mentales, etc. Además, las labels están por todos sitios. En los menús hay labels, en los enlaces contextuales hay labels, en las cabeceras son labels. Todo está compuesto de labels. Y hay varias tipologías. Por un lado están las labels textuales, ¿no? Todo texto. Y las gráficas o iconos. Yo el consejo, o lo que uno aprende es que el uso de iconos se debe minimizar lo máximo posible, únicamente aplicarlo cuando el espacio sea una restricción importante, por ejemplo en mobile, o bien usar los iconos para enfatizar las labels textuales, ¿vale? Porque la imagen es mucho más limitada que el texto. Podemos decir que nuestra tarea aquí consiste en desarrollar un sistema consistente de etiquetado. Para ello tenemos que tener en cuenta, bueno, y digo consistente, ¿por qué? Porque la consistencia equivale a la capacidad de predicción de las cosas, ¿vale? Y cuando un sistema es predecible, es mucho más fácil de aprender por parte de los usuarios. Para ello tenemos que tener en cuenta el estilo, que tengan un estilo común, ¿de acuerdo? Una presentación, la presentación, pues cuando usemos las mismas fuentes, los mismos colores, agrupemos de la misma manera visualmente. La sintaxis pueden ser basadas en nombres, basadas en verbo o basadas en preguntas, pero deben tener siempre una sintaxis común. La granularidad de las mismas, que sean comprensibles, y tener en cuenta las distintas audiencias a las que nuestro contenido va dirigido. ¿Cómo lo hacemos? Bien, hay varias técnicas que mezclándolas pues nos pueden dar bastante información, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos construir una labeling table, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos, básicamente es construir una tabla representando todas las labels que se usan actualmente en el sitio. Benchmarking. Benchmarking es navegar por sitios web de la competencia, ver cómo nombran las cosas, coger patrones, coger ideas, no copiar. Analizar el contenido. Lo ideal es que las labels suban directamente de nuestro contenido. Usuarios, card sorting. ¿Os suena el card sorting? Pruebas de card sorting. ¿No suena? Bueno, testeamos. Pruebas de card sorting es dar a los usuarios una serie de tarjetas que tienen las etiquetas que nosotros hemos creado para que las organicen lógicamente ellos según sus modelos mentales. De forma que nos den pistas para ver si nosotros estamos agrupando correctamente y además pedirles que nombren esas categorías principales. ¿De acuerdo? Eso se llama card sorting abierto. Cuando nosotros nos damos categorías cerradas, pedimos que agrupen las tarjetas que les damos en cuantas categorías quieran y que las nombren. Un card sorting cerrado sería, nosotros ya les damos las categorías principales para que ellos agrupen los ítems. Y bueno, luego análisis de las búsquedas. Meternos en los logs de búsquedas y ver qué es lo que buscan los usuarios y qué palabras utilizan para buscar ese contenido. Sistemas de navegación. Volviendo al símil con las estructuras físicas, con la arquitectura convencional, podemos decir que si la estructura de la organización
tratan sobre cómo construir habitaciones, el diseño de los sistemas de navegación versa sobre cómo añadir puertas y ventanas a esas habitaciones para comunicarlas, para intercomunicarlas. Aquí básicamente construimos caminos para interconectar y facilitar el acceso a la información en este componente, en los sistemas de navegación. Daros cuenta que una navegación efectiva es la manifestación más clara de un sistema bien organizado. Cuando algo está bien organizado es fácil de navegar. También es verdad que es un territorio un poco difuso. Aquí se mezclan pues, tanto la labor de arquitectura de la información como el diseño visual, diseño de la interacción, usabilidad, etc. Podemos dividirla en distintas partes. La navegación global, que sería lo que identificamos nosotros como menú principal, la navegación local, en base al enlace del menú principal en el que estoy, una serie de submenús, o la navegación contextual. También hay sistemas de navegación que podríamos denominar como de apoyo, como puedan ser los mapas del sitio, índices o las búsquedas. Es importante también testear esto con usuarios, testear la navegación de nuestro sitio a través de pruebas de estrés de navegación. ¿Conocéis más o menos lo que son las pruebas de estrés de navegación? Nosotros definimos una serie de tareas, tenemos una serie de personas que van a completar esas pruebas, que no deben de haber visto el sistema antes. Y bueno, básicamente le encargamos una serie de tareas y vemos cómo las completan, si fallan o si encuentran rápidamente la información, medimos tiempos y vemos si la cosa funciona o no funciona. Último componente de arquitectura de la información, sistemas de búsqueda, otra forma de llegar a la información o de encontrar la información. El tema de los sistemas de búsqueda y de la devolución de la información es un tema extenso y complejo que da para tratarlo en otras jornadas aparte. Pero bueno, sí que podemos decir algunas de las cosas que los usuarios dan por supuestas en los sistemas de búsqueda de hoy en día, ¿no? Como es que dispongan de opciones avanzadas para esa búsqueda, como es que se autocomplete la cajita, ¿no? Conforme yo voy escribiendo, como es que ellos puedan introducir sinónimos y nosotros seamos capaces de devolverle la información correctamente, que soporte la revisión de la consulta, es decir, un usuario hace una consulta, lo llevamos a la página de resultados y en esa página también debemos de indicar la consulta que el usuario ha formulado para que pueda corregirla o reformularla en base a los resultados que le hemos dado. Y bueno, por supuesto que puedan reagrupar, filtrar y ordenar los resultados. Por dentro, un sistema de búsqueda tiene estas partes, ¿no? Por un lado están los usuarios con sus necesidades, sus modelos mentales, su comportamiento. Por otro lado está la interfaz, que podemos dividir en la parte de entrada de la consulta y en la parte que muestra los resultados, con una determinada interacción, con un diseño de la interacción. El motor de la búsqueda, con sus algoritmos, con su query builder, en fin, con su tecnología. Por otro lado, el contenido, con su estructura, sus metadatos, su indexación. Y por otro lado, las personas que crean ese contenido, porque el contenido al fin y al cabo lo crean personas. Siguen un proceso y tienen una serie de incentivos, ¿vale? Bien, pasamos de los componentes a ver cómo se hace esto en el día a día. En el proceso de generación de una arquitectura de la información hay tres fases principales. Por un lado está la investigación, el research, por otro lado la estrategia y por otro lado el diseño. El trabajo está claramente dividido en estas tres fases. La primera, research. Podemos hacer una analogía con una imagen, ¿no? Que es imaginarnos en una habitación oscura, encender una linterna, ir poco a poco observando qué es lo que tenemos alrededor nuestro y comprendiendo ese entorno. Eso sería una imagen que haría una analogía bastante real con el proceso de investigación. Nos encontramos con algo que no conocemos, poco a poco vamos descubriendo y vamos comprendiendo cosas. Esta fase se divide, si recordáis, en los tres ejes principales de la arquitectura, los tres circulitos que vimos hace un rato, eran contexto, contenido y usuarios, ¿vale? Pues hay investigación de contexto, investigación de contenido y investigación de usuarios. En la investigación de contexto buscamos conocer los objetivos de esa empresa,
sus planes de negocio, sus políticas internas, etc. En la investigación de contenidos, bueno, daros cuenta que el contenido es una parte fundamental de nuestro trabajo. Entonces, estudiar el contenido es fundamental para descubrir patrones en esa información, relaciones entre esa información y diferenciar distintas estructuras que podemos crear en la información para irla organizando convenientemente de manera que todo sea más fácil de encontrar. Y la investigación de usuario, que son los últimos jueces de todo este tinglao, de todo este trabajo. Si algo no funciona, la gente se va a ir, con lo cual es fundamental comprender y conocer a las audiencias objetivas de nuestro sitio. Bien, investigación de contexto. Vamos a verlas un poquito por separado, qué es lo que buscamos en cada fase y cómo la abordamos. ¿Qué buscamos en la investigación de contexto? ¿Qué buscamos conocer? Objetivos a corto, medio plazo de la organización, planes de negocio, políticas internas que se traducirán en restricciones para vuestra arquitectura de la información, audiencias objetivas, además, cuáles son las tareas que deben de completar esas audiencias. Además, interesa conocer el apartado tecnológico, cómo está estructurado ahora mismo y también qué cosas funcionaron en el pasado, qué cosas se han hecho en el pasado y han funcionado y qué cosas no se han hecho. Para ello, pues debemos tener reuniones con las personas encargadas de definir la estrategia de la empresa, obviamente también con las personas encargadas de comunicación, con las personas encargadas de gestionar los contenidos y de forma proactiva debemos investigar sobre la misión, valores de la empresa, qué es lo que han hecho en el pasado, qué cosas han ido bien y qué cosas no han ido bien. Investigación de contenidos. Bueno, por un lado existen las heurísticas de evaluación, no sé si conocéis las 10 heurísticas de Nielsen, famosísimas en la usabilidad. Bueno, pues son 10 heurísticas, 10 puntos de comprobación que tú pasas para ver si tu sistema, que tú validas con respecto a tu sistema. ¿De acuerdo? Análisis de contenido, lo que hemos dicho antes, descubrir patrones, descubrir relaciones entre nuestro contenido que nos permitan organizar y estructurar las cosas para que sean más fáciles de encontrar. Content mapping, ¿qué es esto del content mapping? Mapas de contenido que representen visualmente la estructura actual y que nos permitan comprenderla mejor y ver cómo podemos mejorarla. Y por otro lado, benchmarking de nuevo, ver qué hace la gente, cómo lo hace, coger ideas, no copiar. Aquí podéis hacer una búsqueda muy graciosa en Google. Si ponéis en el buscador "used to be a Pizza Hut" y veis las imágenes, es un poco desternillante. Bueno, y por último, la investigación de usuarios, la parte quizá más compleja. Tenemos que comprender a nuestras audiencias. Para ello no hay un único método, ¿de acuerdo? Tenemos que usar distintas técnicas, aquí he puesto unas cuantas, distintas técnicas que nos permitan aproximarnos a nuestras audiencias objetivas, conocerlas y entender sus intereses y necesidades. En primer lugar, análisis de uso, ver qué contenidos son más populares dentro de nuestro sitio y cuáles no. Esto vale, obviamente, si estamos rediseñando un sitio, porque ya hay unas analíticas de uso. Si partimos de algo de cero, pues esta técnica no podemos emplearla. Igual que la anterior, igual que la que viene ahora, ¿vale? Como es el análisis de los logs de búsqueda. A ver qué contenidos buscan los usuarios, con qué frecuencia los buscan y con qué términos, qué palabras emplean para buscar ese contenido. Encuestas que nos permitan comprender una apreciación general sobre nuestro sistema, una valoración general. Entrevistas ya dirigidas a nuestras audiencias objetivas, a las diferentes audiencias objetivas, es decir, hay que hacer distintos modelos de entrevista en base a esas distintas audiencias. Pruebas de card sorting, lo hemos explicado antes, tanto abiertas en un principio como cerradas posteriormente, y pruebas con usuarios reales, ver si lo que hemos hecho funciona, si no funciona, corregir las cosas que haya que corregir y volver a iterar. Terminamos la investigación y pasamos a la estrategia. La estrategia es básicamente un framework, una especie de framework conceptual de alto nivel que nos ayuda a organizar y a estructurar nuestro entorno de información. ¿De acuerdo? Unas pautas.
Aquí definimos todo, sistemas de navegación, sistemas de organización, tipos de contenido, metadatos, etc. Todo el trabajo de esta fase de estrategia acaba en un informe, el informe de estrategia. Aquí podéis ver bueno, me parece que desde ahí lo vais a leer poco, pero bueno, la transparencia lo tenéis. El índice del que fue nuestro último trabajo de arquitectura de la información, el índice de nuestro informe de estrategia. Tiene un resumen, luego un apartado de audiencias, misión y visión, unos enfoques y estrategia de la arquitectura, conclusiones de las distintas pruebas hechas y luego soluciones planteadas en base a las problemáticas que se detectaron. Integrar todo el trabajo anterior, todos los resultados, todas las ideas anteriores en un único documento, nos sirve, en primer lugar, para tomar decisiones. Pasamos de recoger información, ideas, a tomar decisiones, a ser honestos con nosotros mismos y, finalmente, a comunicar de forma clara nuestro trabajo. Aquí ya empezamos a poner en papel soluciones. Finalmente, el diseño de la arquitectura, lo que vamos a entregar a las personas encargadas de implementar eso. El objetivo es producir una arquitectura clara y bien definida. Para ello, proporcionamos múltiples vistas de la arquitectura de la información. Es muy difícil dar una vista de todo, o sea, tener una única vista que represente todas las particularidades de una arquitectura. Con lo cual, tenemos que generar o apoyarnos en distintas técnicas que nos permitan recoger todos los aspectos de la arquitectura. Desarrollar estas distintas vistas en base a distintas audiencias y necesidades. Tenemos que generar vistas específicas para directivos de la empresa, para diseñadores y para desarrolladores, porque no tienen la misma necesidad o mismas necesidades. Hacerlo de forma visual, a través de diagramas. Los diagramas nos permiten definir componentes y las conexiones entre esos componentes. Aquí en diagramas los más famosos son los sitemaps. ¿Conocéis los diagramas de Garrett? Garrett es un lenguaje muy sencillo que nos permite definir estructuras y es muy empleado en los temas de arquitectura de la información. Y luego están los wireframes. Wireframes sí, ¿no? De acuerdo. Hay un librito muy bueno de Avi Covert que se llama How to Make Sense of Any Mess, que trae un montón de diagramas enfocados a distintas audiencias y de ahí podéis sacar muchas ideas para explicar vuestro trabajo de una manera más sencilla en base a distintos roles. Y por último, y no menos importante, comunicar este trabajo de forma personal. Es decir, presentar estos diagramas de una manera personal para que podamos explicar todo lo que hay detrás, para que podamos traducir esos diagramas, entre comillas, y para que podamos defender, si es necesario, ese trabajo. Último punto, y vamos cerrando. ¿Cómo pasamos de nuestros wireframes estupendos a Drupal? Bien, ¿recordáis los esquemas de organización de los sistemas que vimos anteriormente? Hablábamos de jerarquías, bottom-up, top-down. Bueno, bottom-up significa la organización a nivel de base de datos. En Drupal tenemos los tipos de contenido. Habéis trabajado con tipos de contenido, imagino, en Drupal. El pan de cada día, pues algo maravilloso. Y las taxonomías. Y bueno, en jerarquías top-down, que básicamente es la clasificación de la información en distintas categorías organizadas jerárquicamente. Clásicos menús, nos apoyamos también en taxonomías, podemos generar menús a partir de taxonomías, vistas y bloques a nivel general. En todos estos elementos nos apoyamos para trasladar nuestra arquitectura. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería contaros hoy. Muchas gracias y si tenéis preguntas, encantado de intentar ayudar a responder esas dudas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Gracias, Víctor. Una consulta. Realmente es una curiosidad que tengo. ¿Qué herramienta, qué técnica usáis
para conocer un poquito mejor a la audiencia, o sea, pero técnicas reales. En algún caso de éxito que tengáis ustedes o algo. Gracias. Todo ese montón que hemos puesto ahí, es decir, no hay ninguna técnica que te permita, a través de ella sola, conocer a las audiencias, sino que hace falta mucho trabajo. Si volvemos aquí, ¿vale? En primer lugar, tienes que conocer respecto a tu contenido, que es lo más interesante para las audiencias que puedas tener. A veces, en determinados proyectos es más difícil segmentar esas distintas audiencias y en otros casos es más sencillo. Te pongo un ejemplo. Nosotros, el último proyecto en el que estamos trabajando es una universidad. Aquí tenemos las audiencias bastante bien definidas. Tenemos, por un lado, estudiantes. Ya podríamos segmentar entre estudiantes que acaban de acceder a la universidad, estudiantes que llevan varios años, estudiantes que están estudiando un máster, ¿vale? Ya podríamos seguir segmentando. Pero, por un lado, tenemos estudiantes. Por otro lado tenemos el personal que trabaja, el administrativo que trabaja en la universidad. Por otro lado tenemos el personal docente o investigador. Y por otro lado tenemos empresas y ya sociedad en general. ¿De acuerdo? Es decir, hay proyectos en los que es más difícil segmentar audiencias y proyectos en los que más o menos te vienen definidas. Una vez tienes más o menos claras esas audiencias, empiezas a estudiar el uso que hacen de tus contenidos, viendo cuáles son más o menos populares, qué es lo más interesante. También daros cuenta, por ejemplo, nosotros en este caso nos enfrentamos a que esto varía bastante con el tiempo. Es decir, en nuestro caso nos encontramos en que hay contenidos que son muy populares en determinadas fechas. Te pongo un ejemplo, selectividad tiene una fecha determinada, lo que es la matriculación tiene otro periodo, o lo que puedan ser en los periodos de becas, tienen otro periodo en los que esos contenidos son muy populares y tienen que subir en la jerarquía. Encuestas, entrevistas con todas esas audiencias. Nosotros hemos tenido un montón de procesos de entrevista con las distintas audiencias, tanto con personal como con alumnos, para ver cuáles son los contenidos que más necesitan, con qué frecuencia acceden, etcétera. Y bueno, pues luego todo eso desemboca en una propuesta de arquitectura que tú haces y testeas a través de pruebas de card sorting para ver si has atinado, si no has atinado y para recoger ideas de los usuarios que al fin y al cabo son los que buscan esa información. Un poquito todo eso y pruebas de usuario también. Las pruebas de estrés de navegación también dan bastantes pistas. Ves si la gente encuentra rápido lo que necesita, si no lo encuentra. Si cierra la página se va a Google para buscarlo. En fin, un poquito todo eso. No hay una única técnica, es una composición global de herramientas que tienes que usar y poner en práctica para recoger cuanta más información posible. Luego después tienes que sacar conclusiones. Hola, Víctor. Hola. ¿Cómo, esto va a sonar así muy, pero cómo vendes tú a un cliente, sobre todo, por ejemplo, un cliente con un proyecto más pequeño, que tiene muy poco nivel, que no le interesa que tú le cuentes qué es la arquitectura de información? ¿Cómo le puedes vender? Necesito hacer esto, necesito conocerte para que el producto que yo te voy a dar sea mejor. ¿Cómo le puedes convencer de que esto es necesario, aunque no lo tengas que contar toda la historia? Vale. ¿Tienes experiencia con este tipo de...? Vale, te entiendo. Bueno, a ver, lo que hemos explicado aquí es cuando nos situamos ante un proyecto grande donde no únicamente nos podemos basar en nuestra intuición. Cuando hablas de un proyecto pequeñito, un e-commerce o una página web corporativa, más o menos puedes tirar de 4 cositas que te van a dar algo decente, ¿no? Como hacer un poquito de benchmarking para ver cómo está la cosa en el sector, qué patrones hay, etcétera. Pero si te enfrentas a un proyecto grande de envergadura, la intuición no te vale. La intuición no te vale, no te puedes fiar. Hay muchas cosas que no conoces. Tienes que conocer planes de negocio complejos, políticas internas. Esto es bastante importante, donde ya tienes que hacer las cosas muy bien y seguir unas pautas e indagar bastante en todo, tanto en usuarios como en contenido, como en el contexto. Obviamente para proyectos pequeñitos pues puedes salir para adelante, sin necesidad de hacer todas estas cosas, claro. Al hilo de lo que comentaba él, cuando recomiendas, o sea, pasar de qué recomiendas hacer con los clientes pequeños.
¿qué herramientas, aparte del benchmarking? Hola, hola. Ok. ¿Qué recomiendas? A ver, ¿Qué herramientas recomiendas usar para clientes más pequeños? nosotros, te puedo decir lo que nosotros hacemos cuando tenemos un cliente de perfil más pequeño, ¿no? O trabajando, al final todos crecemos trabajando con clientes pequeñitos hasta que ya damos el salto y empezamos a trabajar con clientes más grandes. Nosotros, en primer lugar, teníamos una entrevista con el cliente, una entrevista larga, con una serie de preguntas que estaban bien pensadas, encaminadas a conocer su audiencia, necesidades, objetivos de negocio, etcétera, etcétera. Es decir, buscábamos recoger gran parte de la información que yo he comentado aquí a través de una entrevista con el cliente. Y luego ya hemos llegado a aplicar hasta pruebas de car sorting en proyectos no muy grandes. Pero vuelvo nuevamente a lo mismo, es decir, quizá con esa entrevista, haciendo un poquito de benchmarking también, viendo cómo hace la competencia, cogiendo ideas, te pueda valer. Ya tú mismo te das cuenta cuando un proyecto da el salto y no te vale con eso solamente. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante.